Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en esta noche, amén, en una parte de la Escritura, amén. Pues dando gracias a Dios, amén, por este hermoso día, esta noche, verdad, que nos permitió el Señor terminar, amén. Quiero compartirles una parte de la palabra, amén, a los que van a ver este video, amén, a los que lo van a reproducir más adelante, amén. Quiero darle una palabra, hermano. Sé que pues cada día vemos las cosas, hermano, que están difíciles en nuestros tiempos, amén, y la palabra de Dios nos es clara, amén. Dice que los días son peligrosos. Entonces yo quiero compartirle una parte de la Escritura, amén, para empezar esta hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Aleluya, dándole la gloria y la honra porque Él ha sido fiel hasta este hermoso día, amén. Nos ha dado de su misericordia, de su gracia. Entonces, en esta noche yo quiero compartirle, amén, aleluya, una parte de la Escritura. Hermanos, aleluya, amigos, que van a ver este video para que usted y yo cada día nos conduzcamos más y más, aleluya, de acuerdo al mensaje, a la palabra de Dios, amén. Entonces, fíjese lo que dice la palabra. Después vamos a entonar unos coros, amén. Ya terminando esta palabra, amén, quiero irme rápidamente, aprovechando bien el tiempo, amén, porque los días son malos, como dice su palabra. Fíjese lo que dice este precioso libro de los Romanos, amén, ahí en el capítulo 5, verso 21, ahí como aleluya, se lo puse ahí, aleluya, en el tema. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Romanos 5:21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo quiero hablarle de dos palabras en esta noche. Y la primera es la fe. Aleluya. Y la segunda palabra es gracia. Y le voy a dar la definición de estas dos palabras que son esenciales o son bases, amén, fundamentales para la salvación de todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo. Entonces, es importante, y a través de esta palabra yo daba alguna cita allí en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, donde este hombre, aleluya, da una palabra muy importante, amén, y esa palabra es sobre la primera palabra que yo quiero hablarle. Dice Judas capítulo 1 verso 3, porque solamente es un capítulo, este libro está muy cortito, y dice que contendamos, fíjese bien esta palabra, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendamos, aleluya, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, la palabra contender que habla Judas no es una palabra, aleluya, porque tiene su definición. Contender, al parecer nos pueda sonar esta palabra que, como hoy en día, verdad, que vemos que muchos están contendiendo sobre la palabra. Muchos están diciendo que si esto, que si lo otro, de que si son salvos por esto, somos salvos por aquello, soy en la verdadera religión, o así o así. Entonces yo quiero leérselo para que usted se dé cuenta de lo importante que es entender la palabra de Dios. Ahí en el libro de Judas, amén, Judas capítulo 1, y le voy a dar la definición de lo que dice Judas, que es contender. No es estar peleando, no es estar diciendo esta es la verdadera doctrina, este es esto es aquello. Fíjese lo que bien dice Judas aquí en el verso 1, en el capítulo 1, verso 3. Amados, dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros,
acerca de nuestra común salvación. Ojo aquí, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, hermano, yo daba una definición de esta palabra y quiero dársela en esta hermosa noche. Dice, hermano, la palabra contender viene de una palabra griega, aleluya, y describe, fíjese bien, ¿por qué le digo de una palabra griega? ¿Por qué le doy la definición de estas palabras? ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, ha sido escrita, hermano, en griego, una parte de la palabra de Dios, y en hebreo. Entonces, estas palabras que están diciendo aquí tienen su definición y tienen su origen. Entonces, aquí la palabra viene del griego. Ahora nosotros nos la han traducido ya, pues como nos conocemos mucho la palabra de Dios nosotros en la Reina Valera 1960, que es la que más se acerca, más está definiendo las palabras en el original griego o en hebreo, por así decirlo. Entonces la Reina Valera 1960 es la que nosotros tenemos que escudriñar más, porque es la que más originalmente está hablando, por así decirlo, porque ahora hay unas nuevas versiones, ¿verdad? Entonces esta es la Reina Valera 1960 y la palabra contender viene de esta palabra griega, porque se lo vuelvo a mencionar, la Biblia fue escrita en griego y en hebreo original, los escritos originales. Entonces lo que está diciendo aquí Judas, la palabra contender viene de ese griego y describe, fíjese bien, describe la batalla que el fiel creyente debe librar en defensa de la fe. Y significa, fíjese bien, la palabra contender significa, literalmente significa pelear, significa sufrir, estar bajo grandes tensiones o luchar, fíjese bien, o luchar, aleluya, los creyentes entonces, tensiones o luchar, entonces los creyentes deben esforzarse al máximo en defensa de la palabra de Dios y de la fe neotestamentaria, aun cuando les sea costoso y angustioso. Hay que negarse a sí mismo y si es necesario recibir el martirio por causa del evangelio. Entonces contender por la fe significa confrontar directamente a los que dentro de la iglesia visible niegan la autoridad de la palabra y la tuercen. Amén. Entonces la fe antigua, como lo presentó Cristo y a cada uno de los apóstoles, entonces esta fe proclama la verdad redentora a todas las personas. Esta fe habla y enseña de nuestra fe. Fíjese bien, aquellos que caminan en fidelidad al Señor y a la plena fe, a la verdadera fe, entonces nunca deben permitir que este mensaje sea debilitado al comprometer su autoridad o torcer la verdad, amén, de las Escrituras. Esto es la palabra contender, porque muchas de las veces solamente la persona es contenciosa, pero para ver el razonamiento de cada uno. Entonces, aquí la palabra de Dios, como Pablo nos habla en Filipenses, yo creo que usted conoce esa palabra como conocedor de la palabra de Dios. Entonces, Filipenses dice, y habla Pablo, dice, he peleado la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, si vemos la palabra en la que Pablo dice cómo peleó él la batalla, cómo él luchó con los judíos, amén, luchó contra el pecado, luchó contra la inmoralidad, luchó contra tantas falsas doctrinas que se habían levantado en esos mismos tiempos, como hoy las estamos viendo. Entonces no se trata de pelear a ver quién tiene la razón, no se trata de contender, aleluya, sobre cosas que no edifican, se trata realmente de luchar, no como ocultar la verdad de la palabra, porque ahorita yo le voy a dar una palabra preciosa de lo que es luchar por la fe. Entonces, aquí
fíjese bien, entonces Judas en ese momento les hablaba a sus lectores porque se habían introducido falsos maestros, amén, que creían que la gente seguía pecando y aún así podía ser salva. Ellos predicaban la salvación, predicaban el perdón, amén. Pero hermano, había que torcían la palabra porque, como lo dijo Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ellos permitían, como ya no estábamos bajo la ley, entonces cuando viene Cristo estamos por la gracia. Entonces la gente pecaba deliberadamente porque decían estamos en la gracia, no hay nada. Entonces Pablo decía en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? Entonces mire mi hermano, mi amigo, para que usted no se conforme como ahora está viviendo, como ahora estamos viviendo en el Señor Jesucristo, porque necesitamos que la fe en el Señor se vea reflejada. Porque yo siempre he dicho, si yo digo que soy una persona cristiana, que soy una persona que va a la iglesia, amén, entonces, aleluya, porque creí en el Señor y creo en el Salvador, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces yo decía anteriormente, muchas personas solamente recibieron al Señor como su Salvador, amén, pero no lo recibieron como su Señor. Entonces, la fe significa entregarle nuestra voluntad al Señor. Entonces, fíjese bien lo que le voy a hablar, porque hay muchas personas que están en un error o podemos estar en un error, pero la palabra de Dios nos es clara y es eficaz. Entonces dice, la salvación se produce como un don de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Ahorita se lo voy a mencionar. Pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Una vez más se lo voy a repetir. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios. Pero, fíjese bien, pero solo puede obtenerse por la respuesta de usted y mía a la fe. O sea, para entender este proceso de nuestra salvación, hay que comprender esas dos palabras tan importantes que dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas dos palabras? La fe y la gracia. La fe y la gracia. Entonces, si usted me dice que es cristiano, si usted me dice que ha aceptado al Señor, y ahorita yo le voy a mencionar qué es lo que conlleva la fe, cuál es esa importancia de la fe. Porque si yo proclamo ser un cristiano, si yo proclamo ser un hijo de Dios, y estoy diciendo que creo en Él, amén, en el sacrificio de Jesucristo, pero hermano, yo no soy obediente a la palabra, yo no vivo en santidad como dice el Señor, yo no camino de acuerdo a la voluntad de Dios, mi fe es una fe que no tiene validez, mi fe es una fe muerta, amén, porque el Señor lo dijo claro, con el corazón se cree para justicia, Pablo lo dijo en Romanos, mas con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, si solamente tú estás diciendo que eres cristiano, pero no eres obediente a la palabra, no tienes una fe verdadera, genuina, que creas en la palabra, la vivas la palabra, tu fe no tiene sentido. Tu fe es una fe muerta, porque una fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. No importa que digas que eres cristiano, que vas a la mejor iglesia, que te congregas en la mejor iglesia, que te congregas, aleluya, donde se predica la santidad, donde se predica la verdadera doctrina, pero si no hay un corazón cambiado, si no hay una obediencia a la palabra de Dios, déjame decirte que tu fe no te puede salvar. Entonces va a decir, pero ¿cómo está eso, hermano? Fíjese bien, para entender el proceso de la salvación, hay que comprender estas dos cosas, la fe. Primero te voy a decir y te voy a hablar lo que conlleva la fe. Fíjense bien, la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Amén. Entonces, la fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también es una actividad que brota, fíjate bien, del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces,
Aleluya. La fe no es solamente una confesión de quién es Él. La fe, aleluya, es una actividad que brota de nuestro corazón y que procura seguir al Señor como que, aleluya. Porque dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, Jesús lo dijo, el que quiera ser mi seguidor, el que quiera venir en pos de mí, lo dijo claro, con todas las letras, dice el Señor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y cada día y sígame. Amén. Entonces, seguir a Jesucristo, aleluya, no es simplemente decir, aleluya, yo soy un discípulo, yo soy un seguidor de Cristo, aleluya. Entonces la fe es una actividad. Un ejemplo, cuando Jesús, a punto de ser entregado por Judas, dice la palabra que él, hermano, estaba muy triste hasta la muerte. Lucas lo registra. Entonces, dice que Jesucristo solía a ir al monte de los olivos, amén. Allá al Getsemaní, ese lugar donde él acostumbraba a orar. Era el momento en que nuestro Señor Jesucristo siempre tenía comunión con el Padre. Entonces a sus discípulos él les enseñó la oración, Él les enseñó todos esos momentos, amén, a través de sus milagros, a través de cuando Pedro, hermano, cortó la oreja de aquel soldado. El Señor le dijo a Pedro que no era con espada ni con ejército, aleluya. Él les enseñó la humildad, les enseñó la obediencia, la sumisión. Entonces, si queremos ser seguidores del Señor Jesucristo, debemos entender que tenemos que caminar de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Entonces, fíjese bien lo que conlleva la fe. El concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos principales. Se lo voy a repetir. El concepto del Nuevo Testamento, aleluya, dice, incluye 4 elementos principales. Amén. Y ahí es donde yo quiero que usted pueda decir si realmente usted es un verdadero cristiano o solamente de labios. Amén. Porque la fe, aleluya, es algo muy importante y incluye 4 elementos principales. Primero, quiero dárselo en el nombre del Señor. Aleluya, tener fe, fíjese bien, el concepto de este Nuevo Testamento habla, tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Entonces, este creer abarca el creer de todo corazón. Amén. De todo corazón. Entonces, este creer es rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo. Aleluya. Tal y como lo habla la palabra de Dios. Entonces, el primer concepto fundamental es que la fe incluye esto, fíjese bien. La fe implica primeramente el creer, pero este creer abarca, es de rendir nuestra voluntad a Él, entregarle todo nuestro ser a Él, como lo habla la palabra. Entonces, la fe implica también arrepentimiento. Amén. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado, hermano, con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Cristo. Entonces, la fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Amén. Entonces, eso es lo importante, hermano, de caminar en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque si no es esta fe genuina, si no es esta fe verdadera, si no has cambiado de vida, si no hay un arrepentimiento verdadero, y el arrepentimiento es cambiar de vida, abandonar el pecado, dejar de vivir en aquella vieja naturaleza, vivir una nueva vida en Cristo, caminar, aleluya, ya no, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
ti, ya no eres dueño de tus pensamientos, ya no eres dueño de tu voluntad, porque ya eres un seguidor y Él es tu Señor, Él es tu Salvador y a Él tienes que obedecerlo. Aleluya, no puedes caminar como a ti te plazca, no puedes caminar como tú quieres, andar como tú quieres, porque el Señor, aleluya, al momento que tú dijiste, aleluya, que le has recibido, te confieso como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y Señor significa, hermano, que Él es nuestro amo, Él es, aleluya, el que nos ha redimido, nos ha salvado. Entonces, hermano, quedas en un segundo o tercero, no sé, tus emociones, tus metas, tus proyectos, lo que puedas tú tener en la vida, eso viene a quedar, aleluya, en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque ahora tú le has dicho al Señor, te confieso como mi único y suficiente Salvador, y no solamente Salvador, sino como Señor de tu vida. Entonces, este es el primer concepto de la fe, el arrepentimiento, el creer, entregar nuestra voluntad, pero debe ir acompañada de un arrepentimiento genuino. Entonces, la fe también incluye, fíjese bien, la obediencia a Jesucristo. Creer, arrepentimiento y obediencia. Entonces, vamos adelante. Esto implica, aleluya, arrepentimiento en el nombre poderoso del Señor. Lo dice su palabra y vamos a entenderlo de esta preciosa y bendita manera. Fíjese bien, la fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado, aleluya, por la fe. Entonces, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo es para la obediencia. Entonces, por lo tanto, la fe y la obediencia son inseparables. Entonces, la fe salvadora que no procura la santificación es ilegítima e imposible. Una vez se lo voy a leer. La fe salvadora que no procura la santificación es ilegítima e imposible. Entonces la fe incluye obediencia ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y también ¿a qué? A su palabra. Amén. Cuando es una fe verdadera se refleja. Amén. Pero si estamos caminando como nosotros queremos, avanzando en esta vida como nosotros nos queremos comportar y caminar, esa fe no está, aleluya, salvándote. Esa fe no tiene sentido, esa fe no es una fe verdadera, porque la fe incluye, primero dijimos, arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es decir, apartarse, mi hermano, del pecado. Cuando tú dices yo soy cristiano, cuando tú dices yo alabo a Cristo, y el Señor lo dijo, amén, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todavía nos dominan las emociones, todavía nos dominan las intenciones del corazón, porque dice el Señor en su palabra, aleluya, que el corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón siempre nos va a llevar a cosas que no edifican. Entonces, si no estamos caminando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que es la verdadera fe, entonces, hermano, la fe es ilegítima, es imposible. Entonces, recuérdalo bien, la fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra. Entonces, cuando hay una nueva vida, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos cambia, el Espíritu Santo nos limpia, el Espíritu Santo nos capacita para vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo cambia a la persona, hermano, desde el fondo de su corazón. ¿Por qué? Fue lo que hizo con aquellos primeros hombres que creyeron, amén, y recibieron la promesa. Estos hombres cambiaron, amén, estos hombres fueron transformados, fueron regenerados, hermano, aún los mismos discípulos fueron regenerados de una manera preciosa y especial. Entonces, tercero, fíjese bien, la fe incluye la devoción y el vínculo personal y sinceros a Jesucristo. ¿Qué es esto? Los cuales se expresan en confianza. La fe incluye devoción, escúchelo bien. La fe incluye también devoción y vínculo personal
fíjese bien, sinceros a Jesucristo, los cuales se expresan, ¿cómo es esto? En confianza, en amor y fíjese bien, lealtad y gratitud. Amén. Esto es devoción al Señor, porque esto es algo muy maravilloso que nosotros cuando caminamos, amén, aleluya, cerca del Señor, esos momentos tan preciosos en el Señor, de que no importa, aleluya, las tormentas, que no importa lo que venga a tu vida, lo que venga a tu corazón, lo que venga a rodearte, aleluya, la prueba, la lucha, qué sé yo, aleluya. ¿Por qué? Porque tú sigues, hermano, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, amén. En Jehová se gloriará mi alma, y el rey David lo expresaba en esos salmos, aleluya, en todo tiempo, hermano, ser fiel, tener confianza en cualquier circunstancia, porque aunque pases por las aguas, dice, esas no te van a ahogar, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, amén. Aunque vengan las luchas, las pruebas, hermano, tú sigues fiel al Señor, tú sigues con tu misma devoción al Señor, día a día fiel, nada te mueve del Señor, nada te mueve de alabar, de levantar tus manos, de tener ese tiempo con Dios, porque esto, hermano, fíjate bien, la fe incluye devoción personal, sinceros a Jesucristo, los cuales se expresan en el amor, se expresan en lealtad y gratitud. Entonces, la fe en su sentido más elevado no puede diferenciarse bien del amor. ¿Por qué? Es una actividad personal de sacrificio y de entrega dirigida al Señor. Amén. Entonces, mi hermano, cuando caminamos en esta palabra, cuando caminamos, hermano, porque le voy a leer el texto clave, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. 4. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse. Entonces, debido a que se tiene fe en una persona definida que murió por el hombre, fíjese bien, esa fe, ¿qué hace esa fe? Amén. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Esa fe debe creer. Y se lo voy a leer aquí en esta palabra, Romanos 4:20. Aleluya, para que ya casi terminamos, amén. Pero yo sé que esta palabra bendice su vida como ha bendecido mi vida. Romanos 4:20, fíjese bien lo que dice esta palabra. Sé que es un poquito noche, pero es precioso entender la palabra de Dios. Romanos 4:20 lo dice de esta preciosa y bendita manera. La fe debe creer. También poco, dice, tampoco dudo, amén, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, esa fe, como le digo, habla y enseña, aleluya, que se tiene fe en una persona que murió por cada uno de nosotros. Entonces, esa fe debe creer, como lo dice aquí. La confianza y la obediencia se convierten en fidelidad y devoción. Amén. Otra vez se lo voy a leer. La confianza y la obediencia se convierten en fidelidad y devoción. Amén. Entonces, no nada más es decir, mi amigo, mi hermano, que creo en Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, y se siente usted afligido tal vez por ese gran sacrificio en la cruz. Amén. Agradecido por el Señor, por lo que hizo en la cruz del Calvario, pero hasta ahí llega mucha gente, en ese creer solamente, por decirlo, intelectual. Ese creer que a Dios no le agrada. Amén. Aún los demonios creen y tiemblan. Al Señor le agrada que usted le entregue su corazón, que usted deje el pecado, que usted se arrepienta de todo corazón, que usted le busque, que usted le adore en espíritu y en verdad, que usted alabe y glorifique su nombre, usted se congregue, usted busque una iglesia donde se pueda alimentar espiritualmente. Amén. Porque hoy mucha gente tiene ese creer, aleluya, simplemente intelectual, simplemente un creer, aleluya, que el Señor no le agrada. Así de sencillo, porque aquí está la palabra. ¿Cómo es la verdadera fe?
Amén, que se debe tener en Jesucristo. Entonces esta fe, hermano, nos lleva, la confianza y la obediencia dice que se convierte en fidelidad y devoción. Entonces la fidelidad y la devoción se convierten en una intensa sensación de acercamiento y amor al Señor Jesucristo. Entonces esa fe en el Señor lleva a una nueva relación con Él y exime de su ira. Entonces, mediante esa nueva relación, el creyente muere al pecado y el Espíritu Santo vive en él. Una vez más se lo voy a leer. La fidelidad, hermano, y la confianza se convierten, hermano, en una devoción. Entonces la fidelidad y la devoción se convierten en una intensa sensación de acercamiento y amor al Señor Jesucristo. Entonces esa fe en el Señor lleva a una nueva relación y nos exime de su ira. Mediante esa preciosa relación, el creyente dice que muere al pecado, y el Espíritu Santo vive en él. Amén. Estos 4 principios, hermanos, son los que te llevan a una salvación. Si usted y yo no estamos caminando, no estamos obedeciendo, y una vez se lo voy a mencionar, hermano, la fe incluye estos 4 elementos. Fíjese bien. Primero, la fe implica arrepentimiento. Después, obediencia al Señor y a su palabra. 2, incluye la devoción, amén, que se expresan a través de la confianza, el amor, la lealtad y la gratitud. 4, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de momento como una actitud continua que debe aumentar y debe fortalecerse, debe crecer en fe, debe caminar en fe. Entonces, cuando más camina, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, mi amigo, mi hermano, aleluya, como te digo, si nosotros no caminamos como escrito está, porque el Señor dice en su palabra, hermano, aleluya, el que creyere, amén. Pero este creer no es simplemente decir creo en Dios. Mucha gente hoy está equivocada, mucha gente hoy está pensando que es salva. Y ahorita en esta definición de la gracia, le voy a decir qué es. Como yo le decía, hermano, cuando nos habla Judas capítulo 1, verso 3, cuando Judas escribe esta carta, habla, hermano, y dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, la fe en el Señor Jesucristo abarca estos 4 puntos principales. Amén. No se trata de pelear, no se trata de contender sobre opiniones, no se trata de decir es que yo tengo la razón, es que esta es la verdadera, amén, sino de luchar como el apóstol Pablo, hermano, de enfrentar el pecado, amén. Se trata de luchar, de pelear la buena batalla, y la palabra contender, hermano, literalmente significa pelear, luchar, negarse a ti mismo, incluso sufrir el martirio, sufrir muchas cosas, hermano, por causa del evangelio, de la verdad, y que el mensaje no sea débil, hermano. Porque si no, usted está, hermano, debilitando lo que está aquí en la palabra, lo que está aquí en la preciosa palabra de Dios, que es para un cambio radical en la persona, para una salvación, hermano, no para aquello, para el otro, no, porque esto se servirá para salvación de vuestras almas, porque dice el que creyere será salvo, mas el que no, hermano, dice será condenado. Será triste la realidad de muchos cristianos, hermano, que hoy están pensando que por tener una verdadera doctrina, yo sé que la palabra se vive, amén, no solamente se predica. Si estamos predicando la verdad, si estamos en la verdadera doctrina, pero no estamos viviendo esa palabra, hermano, esa fe no tiene sentido ante Dios, porque se tiene que mostrar obediencia a la palabra, santificación a través de la palabra, porque Dios quiere un cambio desde el corazón, hermano, hasta nuestro ser por completo, hermano, nuestro vocabulario, hermano, todo nuestro ser se ha invadido por la palabra bendita de Dios. Esa es la fe, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Negarse a ti mismo, hermano, pero qué difícil es negarse a nosotros, qué difícil es dejar el yo, qué difícil es dejar aquello que nos está perjudicando, aleluya, pero vas a estar equivocado. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir lo que es la gracia.
Amén. Yo les dije que eran dos palabras, amén, que les iba a mencionar, y ya le mencioné la fe. Ahora voy con la gracia y aquí termino. Escúchalo bien, esta preciosa palabra. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y misericordia, quien manifiesta su amor por su pueblo. Ojo aquí, ojo, aleluya, no porque ellos lo merecieran, sino porque su propio deseo de ser fiel a sus promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, fíjese bien, hermano, lo que dice la gracia es la presencia, la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, imparte perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. No sé si entendió, pero quiero dejárselo claro en esta hermosa noche. Entonces Dios se manifestó, fíjese bien, en el Antiguo Testamento. Usted vaya allí al libro de Éxodo, amén, al libro de Éxodo 6:9, aleluya, sobre este amor, esta misericordia, no porque el pueblo se mereciera la gracia de nuestro Dios, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo ingrato, pero fíjese bien cómo es nuestro Dios. Vamos a verlo. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, no estamos aquí porque seamos buenos. No estamos aquí porque realmente lo merezcamos, y mucha gente dice, oh, qué bueno Dios conmigo, gracias, aleluya, así, aunque yo, aleluya, dice, soy infiel, Él permanece fiel, y nos acomodamos a las palabras. Pero déjame decirte algo, aleluya, en esta tarde la gracia de Dios abarca el perdón, abarca la oportunidad, su misericordia, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, porque realmente si eso fuera, aleluya, nadie podía estar de pie ante la presencia de Dios, nadie. Pero el Señor aplacó su ira a través de Jesucristo. Por eso se refleja su gracia, su amor a través de Él, dándonos el perdón a nosotros, no porque usted y yo lo merecíamos, lo merecemos, no se esté confundiendo, sino porque ahí está su misericordia, ahí está su gracia demostrándose cada día, cada amanecer, cada momento. La gracia de Dios está sobre usted. Amén. Entonces no se sienta mejor que nadie, no se sienta así o asá, porque no es por usted, no es por mí, es por las promesas de Dios, que Él no es como usted, no es como yo. Dice que no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta, amén, porque sus promesas son sí y son amén para aquellos que las creen, aquellos que caminan en obediencia al Señor. Esas son las promesas de Dios, amén. No va a cambiar Dios porque yo soy más bueno, no va a cambiar Dios porque yo soy más pecador. La gracia está para usted y está para mí en este día, en esta noche, demostrando al Señor su amor para que usted venga con fe, aceptándole, y tener un cambio de vida radical realmente, que pueda ser una persona transformada, regenerada de los pies a la cabeza, desde su interior hasta su exterior. Eso es lo que quiere Dios, eso es la fe verdadera, no solamente creer nada más por creerlo. Entonces ahí está la gracia, mi hermano, mi amigo, aleluya. Dice, toda la actividad de la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia. Amén. La gracia en el Señor Jesucristo es algo sobrenatural. Ahorita le voy a dar una definición de esto más profunda. Fíjese bien. Dios da una medida de gracia como don. ¿A quién? A los incrédulos, para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Entonces, y usted me dice, hermano, pero ¿qué es la gracia? No entiendo para qué es la gracia, ¿qué pasa con esto? Fíjese bien lo que le voy a decir. Dios nos da de su gracia. ¿Para qué nos la da el Señor? A cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que seamos libres del pecado. Amén. Nos da de su gracia para que seamos libres del pecado. No depende de ti, no depende de mí, no depende de nadie, sino de la gracia de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 6:20. Esta palabra usted la conoce bien. Romanos 6:20.
¿Para qué nos da de su gracia el Señor? Aleluya. Romanos 6:20 lo dice de esta preciosa y bendita manera. Se lo voy a leer detenidamente. Amén. Aleluya. Romanos 6:20. Fíjese bien lo que dice la palabra y ponga atención. Dice, aleluya, dice: Dios da de su gracia a cada uno de nosotros para que seamos libres del pecado. Dice: porque cuando eras esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. Hoy, una vez más, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero fíjese lo que dice el 22 aquí mismo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mi hermano, por eso Pablo decía: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano, porque el que ha creído, el que ha recibido al Señor ya no puede vivir en el pecado, porque la gracia le está dando todo. La gracia le está dando la oportunidad de ser libre, la gracia, el amor inmerecido de Dios. Amén. Porque no lo merecíamos, pero Dios mostró su gracia para que tú, no para que le dieras rienda suelta al pecado, como algunos lo hacían creer aquí en Judas y aquí en esto. Entonces ahorita voy a leer lo de Judas para terminar, pero el Señor dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley fue introducida para que el hombre se diera cuenta de lo pecador que es delante de la presencia de Dios. Amén. Simplemente para eso era la ley, para darse cuenta. Si usted, hermano, por ejemplo, una persona que asesina es un asesino, una persona que roba es un ladrón, una persona que está ahí, hermano, haciendo cosas malas, pues esa es la ley que le está señalando lo que es. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, podemos decir que estamos libres? Porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron. Amén. Todos están destituidos, arrancados de la gloria de Dios. Entonces, tú necesitas reconocer al Señor, amén, como tu único y suficiente Salvador para librarte de ese pecado. Amén. No simplemente el pecado, porque dices el pecado, está hablando aquí de un pecado original, hermano, que se cometió con Eva y Adán, porque a lo mejor tú dices: no, pero es que yo no robo, yo no miento, yo soy buena persona, no tomo, no fumo, no salgo a los bailes, no salgo a ninguna parte, pero sin embargo eres un pecador delante de Dios. Amén. Eso te lo está señalando, porque si te leo los 10 mandamientos, amén, tú conoces acerca de esta palabra. Amén. No robarás, no matarás, no esto, no aquello. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Y dice: no adulterarás. Así empiezan los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién no ha mentido una vez? ¿Quién no ha echado mentiras? ¿Quién no ha mirado a una mujer? Aleluya. Y dice que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces todos, dice la palabra, somos pecadores. Entonces, al creer en el Señor Jesucristo, aleluya, no puedes hacer tú nada para ser libre del pecado, como lo dice aquí. Fíjese bien, una vez más se lo voy a leer, el 6:20, para que me entienda. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque el fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que tú y hemos sido librados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, que la santificación y la vida eterna. Seguimos adelante. Para reproducir en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es la gracia. Note aquí sobre la obediencia, que es don de la gracia. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué es la gracia? Amén. Para que usted pueda orar, para que usted pueda crecer en el Señor Jesucristo, para que usted testifique acerca de Cristo. Amén. Entonces, la gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia. La gracia, la oportunidad que Dios te da cada día, amén, para que le busques. Porque dice su palabra, hermano, que su misericordia es mejor que la vida. Entonces,
Tú puedes decir y caminar de acuerdo a la palabra, pero si no, aleluya, nosotros no buscamos cada día. Entonces la gracia se debe de desear, de buscar con diligencia. Fíjese lo que dice Hebreos 4:16. Se lo voy a leer. Entonces usted no se puede relajar. Aleluya, no se puede relajar ni decir, no, pues las cosas así están marchando en este tiempo y se conforma con ser un cristiano tibio, un cristiano perezoso, un cristiano que no busca la santificación, que no busca la obediencia. Fíjese lo que dice Hebreos 4:16. ¿Y qué significa diligencia? Fíjese bien, dice aquí en Hebreos 4, capítulo 4, verso 16, lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar, dice, gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Entonces se recibe la gracia de Dios al estudiar la palabra de Dios. Amén. La gracia del Señor dice que nos acerquemos confiadamente al Señor. ¿Cómo le puedo traducir esto, amigo? ¿Cómo le puedo traducir esto, hermano? Tú que ya sabes y conoces la palabra de Dios, quiero que quede claro en tu corazón y en tu vida, hermano, porque el día que Dios te da la oportunidad, tú debes de aprovecharla, amén. Debes de caminar en santidad, debes de caminar en obediencia, aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. Darle prioridad a la palabra de Dios. Darle prioridad a buscar la presencia de Dios. Amén. Porque lo dice aquí Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. ¿Por qué? Porque la gracia es para que busques a Dios. La gracia es para que aproveches el tiempo y puedas dedicar tiempo a Dios, no para que hagas lo que tú quieres, para caminar en un mundo perdido, en un mundo que se está cayendo a pedazos, en un mundo que cada día lo vemos mal, de mal en peor. Y a la gente, yo decía en un comentario hace unos momentos, decía que a la gente le duele lo que está pasando hoy en nuestro mundo, en nuestra actualidad. Un mundo malo, un mundo que dice Pablo, no te conformes a este siglo. Amén, a esta era, a este tiempo, dice, sino que tú seas transformado. Amén, no nos conformemos, hermano, cómo se está cayendo el mundo a pedazos. Aprovecha esa oportunidad, esa gracia para buscar más de Dios, para entender y comprender su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Para ser libres de condenación, para ser libres de todas estas cosas, porque esto viene al mundo, porque viene juicio de Dios. Están pasando cosas tremendas, pero Pablo dice, no te conformes a este siglo malo. Busca de Dios. La gracia es para que te acerques, para que busques a Dios, al trono de la gracia. Amén. No porque seas muy bueno vas a estar en un lugar más elevado, no porque aquí, porque allá, no. Acércate al trono de la gracia, acércate al amor, a la oportunidad que Dios te da para que le busques, a la oportunidad que Dios te da para que seas limpio de pecado, al amor que Dios te ofrece a través de Jesucristo para que seas libre de todo pecado, porque antes nosotros, como el pueblo de Israel, éramos esclavos del pecado. Amén. El pueblo de Israel era esclavo físicamente. ¿Y qué te quiero decir con físicamente? Porque si tú lees en el libro de Éxodo, amén, sobre lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, amén. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, esclavizado por Faraón. Por muchos años ellos hacían ladrillo con sus pies, aleluya, y no se le pagaba ni un 5, eran esclavos, hermano. Entonces Dios manda al libertador Moisés y los saca de esa esclavitud. Amén. Entonces ahora no es tan fácil sacar, porque esa esclavitud era una esclavitud física, que ellos estaban en ese lugar. Pero ahora esto es una esclavitud del pecado espiritual, que no es fácil que el hombre, que la mujer sea libre de todos esos pecados, de toda esta naturaleza pecadora. No es tan fácil dejar el mundo, dejar esta naturaleza, este cuerpo, esta carne, esta naturaleza que un día va a volver al polvo. Entonces tú quieres hacer tus deseos, cumplir todos tus deseos terrenales, amén, pero tienes que buscar a Dios. Acércate al trono de la gracia, acércate a Él para que puedas hallar ese socorro, ese pronto auxilio, para que puedas ser libre de la condenación que viene. Entonces se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer la palabra,
al oír la proclamación del Evangelio. Se recibe la gracia al oír la proclamación del Evangelio. Por ejemplo, ahorita se está predicando. A lo mejor a ti te parece un día común, una noche común. Te parece un día tal vez, una noche tal vez como otras noches. Pero estás escuchando el Evangelio, estás escuchando el poder de la palabra. Aleluya, y eso es lo que Dios te está dando de su gracia. No porque tú seas o te sientas el más pecador. Te sientas tal vez que no tienes pecado, no sé yo. Pero si estás escuchando la palabra es porque ahí está la gracia de Dios. Y te lo voy a leer con la palabra. Fíjate lo que dice Lucas. Amén. Se recibe la gracia al escuchar la proclamación del Evangelio. Y como lo dice Lucas de esta manera, fíjate bien lo que dice Lucas, para que veas que no son mentiras. Esto es una palabra preciosa. Lucas 24:47, te lo voy a leer. Y pon mucha atención a esta palabra porque esto es algo especial para tu vida esta noche. Amén, para tu corazón, para que tú puedas. 24:47 de Lucas. Fíjate lo que dice Lucas, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. En el verso 47 lo habla de una manera muy especial. Amén. Dice, y que se predicase en el nombre, aleluya, y que se predicase, fíjate bien, escúchalo, en su nombre, y que se predicare, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase ¿qué? Amén. Que se predicase ¿qué? Aleluya. Aquí lo dice Lucas bien claro, hermano. Aleluya. ¿En quién? En el nombre del Señor, porque no hay salvación en nadie más. No hay salvación en nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y te debes de acercar con fe. Ya te dije los 4 principios de la fe. Aleluya. Que es necesitar un arrepentimiento, obediencia a su palabra, devoción. Aleluya. Que sean estas cosas a través de esa fe. Entonces, lo que nos está diciendo Lucas aquí, que se predicase en quién, en el nombre del Señor, el arrepentimiento y el don y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, en este momento yo estoy recibiendo la gracia de Dios. En este momento tú también la estás recibiendo. Amén. En este momento yo me siento privilegiado y contento porque me puedo acercar si hay algo en mi vida y esto no lo voy a tomar para como dijo Pablo, estamos en la gracia, hombre, pues hay que darle vuelo a la hilacha que al cabo Dios nos va a perdonar otra vez. Nos acercamos, no. Esta fe tiene que tener un efecto precioso de que, aleluya, vayas cambiando, te vayas santificando, te vayas, aleluya, cada día aumentando tu fe, no para que puedes pecar una y otra vez y que al cabo el Señor perdona. Entonces podemos dejar de alcanzar la gracia. Yo puedo dejar de alcanzar la gracia. Entonces la está recibiendo en este momento la gracia. Amén. Entonces vamos adelante. Al oír la proclamación del Evangelio, entonces se recibe la gracia al orar lleno del Espíritu Santo. También se recibe la gracia al participar de la cena del Señor. Amén. Entonces es algo muy importante lo que usted y yo tenemos. Pero con este texto quiero terminar. Amén. Y ahí está en Hebreos. Amén. El creyente, amén, puede dejar de alcanzar la gracia. Amén. Podemos dejar de alcanzar la gracia. Fíjate bien lo que dice Hebreos en el capítulo 12. Te lo voy a leer para que no nos confiemos, hermano. Y tenemos que caminar en su palabra. Hebreos capítulo 12, verso 15. Lo dice de esta y preciosa manera. Dice, mirar bien, no sea que alguno, aquí no dice de títulos, no dice de nada, no dice del que esto y que el otro, el que pueda andar más espiritual, más acá, más allá, no dice alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, fíjese bien, brotando alguna que raíz de amargura y esta te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo, hermano.
Qué tremendo cuando nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia. Amén, mi hermano, porque aquí lo está diciendo el escritor a los hebreos. Aleluya, que miremos bien, hermano. No sea que alguno, puede ser usted, puedo ser yo, que deje de alcanzar esta gracia porque Dios se la está dando. Porque va a brotar una raíz de amargura en tu vida, en tu corazón, por cosas que realmente no valen la pena. Entonces necesitamos caminar en obediencia, y esto es lo que abarca la fe y la gracia. Entonces, si tú me dices, hermano, aleluya, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy solo Jesús, yo soy así, asá, y esta fe es la que me va a salvar a mí, amén. Pero si tu corazón no ha cambiado, amén, yo te puedo decir, soy cristiano pentecostés, aleluya, y yo tengo la salvación. Pero si no hay esto que conlleva la fe, estos 4 principios, mi fe es ilegítima y mi fe no me puede salvar. Amén. Porque la fe que salva es una fe verdadera, de acuerdo a la obediencia a la palabra, de acuerdo a lo que dice. Y para terminar, quiero ir a Judas. Aleluya. Allá en Judas, el capítulo 4, 1:4. Fíjate bien lo que estaba pasando. Entonces, de la palabra contender, lo que decía Judas, que contendáis ardientemente por la fe. ¿Amén? Y la fe es lucharle, la fe es pelear la buena batalla. Y Pablo decía, he acabado mi carrera. Pablo decía, y no porque Pablo anduvo peleando con tantos hermanos, y no, Pablo, hermano, a través de la palabra conocemos la vida de Pablo, muchos cristianos, amén, que él enfrentaba al pecado, aleluya, y corregía a mucha gente, no la despreciaba, amén, no la rechazaba. Amén. Pablo no hacía esa acepción de personas. El apóstol Pablo ni siquiera, hermano, andaba con cosas que hoy andamos muchos de nosotros. Y yo lo digo, ¿por qué, hermano? Porque a veces pueden entrar cosas que no nos pueden edificar. Pablo, hermano, sí era duro en la palabra y corregía, hermano, corrigió a los Gálatas, a los Filipenses, a los romanos, hermano. Entonces vemos un caso de inmoralidad cuando Pablo, hermano, estuvo corrigiendo a ese hombre que estaba, hermano, en adulterio, en fornicación, pero también buscó la restauración. Entonces, por eso él cuando dijo, he peleado la buena batalla, él se había enfrentado a la verdadera fe, había peleado porque la gente se enderezara, pero fue duro, pero fue también, hermano, un hombre de amor que mostró el amor. Entonces no es de contender como ser contencioso, hermano. La palabra contender es esto, hermano, que Pablo nos habla, y yo quiero leerle por qué el escritor Judas estaba diciendo esto. Fíjese bien, aleluya, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué este hombre Judas les estaba diciendo por qué? Porque algunos, fíjese bien, algunos hombres han entrado encubiertamente, aquí está la clave de todo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten, ojo, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese bien lo que está diciendo Judas. Convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia. Amén. La gracia. Entonces muchas personas, como le digo, ahora estamos caminando, pecando y pensando, aleluya, que podemos hacer lo que quiera y no se puede. Entonces, por eso significa pelear, lucharle ardientemente con fuego de Dios, con el Espíritu Santo, hermanos, lucharle en contra de estas cosas que están sucediendo en los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces Judas denuncia a ciertas personas que enseñaban, fíjese bien lo que enseñaban, que la salvación por la gracia permite a supuestos creyentes entregarse a pecados graves y escapar de la condenación de Dios. Entonces, tal vez estos hombres enseñaban que Dios perdonaría generosamente a los que, hermano, tuvieran el hábito del placer sexual, o que quienes vivían entonces en la
inmundicia moral, tenían la seguridad eterna si habían creído en Cristo alguna vez en el pasado. Ellos predicaban el perdón del pecado, pero no el imperativo de la santidad. ¿Se da cuenta cómo estaba la cosa? ¿Se da cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Se da cuenta que estamos viviendo la misma situación? Amén. No importa lo que tú hagas, no importa cómo tú camines, aleluya. Dios quiere tu corazón, Dios quiere solamente tu corazón, porque Dios puede perdonar cualquier cosa. Entonces ellos predicaban el perdón, hermano, del pecado, pero no predicaban algo que es imperativo, y ese imperativo es la santidad. Caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y santidad significa apartado para Dios. Amén. Apartado en un mundo que se está pudriendo, en un mundo que está lleno de inmoralidad, en un mundo que está lleno de pecado, de perversidad, de libertinaje, en un mundo, hermano, que está de moda en moda, de tantas cosas, hermano, que hoy se meten en las iglesias. Un mundo, hermano, que ahora tristemente se ha metido en la iglesia. Amén. Se predica del perdón de pecados, pero no se predica del imperativo de la santidad. Entonces la santidad significa que puede haber un mundo echándose a perder, pero tú tienes que marcar la diferencia entre muchos. Santidad es apartarse para Dios, para algo exclusivo para Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad abarca desde nuestro corazón hasta nuestro, hermano, exterior. Santidad por completo, hermano, es lo que se debe predicar. La palabra de salvación, porque, hermano, eso es lo que te va a salvar de la condenación. Amén. Entonces estos convertían en libertinaje la gracia y negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, es que hoy el mensaje o los mensajes que se predican, hermano, son tan débiles. Amén. Son tan débiles, hermano, que por eso no hay conversión genuina, que por eso no hay corazones transformados, mentes transformados, por un mensaje, hermano, débil que se está predicando en nuestros tiempos, por un mensaje, hermano, que no está cambiando a la gente, que no está transformando los corazones, que no ha habido un cambio radical desde el principio, desde el fondo de tu corazón, por mensajes débiles, porque se debe de predicar la palabra de Dios tal y como está escrita, tal y como te va a llevar a la salvación. Amén. Entonces de nada sirve engañar a la gente, hermano, tener entretenida a la gente, millones y millones de gente que se están entreteniendo ahorita en las iglesias, hermano, pero que su fin, hermano, será lamentable. Amén. No te está librando del infierno. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el único soberano, porque Él es el único medio de salvación. Entonces, mi fe, si es una fe a medias, si es una fe tibia, déjame decirte que esa fe no te va a salvar. A media no hay salvación para ti. No hay salvación, ni lo estés pensando, porque tú vives como tú quieres, porque tú caminas como tú quieres, porque recibiste al Jesucristo como Salvador, pero no como tu Señor de tu vida. Porque todavía caminas por donde quieres, porque todavía te mueves cuando quieres, todavía tus ideas son las que gobiernan, todavía tus pensamientos, yo me voy para acá, y no hay devoción, no hay amor, no hay búsqueda, no hay lectura, no hay oración, no hay nada. Amén. Porque esta fe se debe aumentar en tener una búsqueda a Dios, se debe aumentar en tener que salir adelante en medio del problema, del proceso. Esto es la fe. Y vamos a sufrir en este mundo, vamos a ser rechazados, a ser menospreciados, nos van a ver como personas raras en este mundo, porque no somos de este mundo. Estamos aquí, pero sabemos que vamos de paso, somos peregrinos, y aquel que quiera seguir a Jesucristo tiene que negarse a sí mismo. Aleluya, tiene que buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Tu prioridad, yo siempre decía y hablaba acerca de la palabra, que el cristiano tiene que tener prioridades. Deja tú el mundo que se pierda y busque las cosas terrenales, pero el cristiano tiene que tener prioridades, y esas prioridades tienen que ser celestiales, porque nadie puede servir a dos señores, dice el Señor. O amas a Dios o a las riquezas. Entonces no es que usted vaya a olvidarse o hacerse una persona que no se esfuerce por obtenerse en esta vida. Sí, hermano, pero esas cosas no lo deben dominar.
Usted debe tener prioridades aquí. Mire, aquí está la palabra para el cristiano. Si hoy el cristiano no tiene tiempo para orar, hoy el cristiano no tiene tiempo para ir a la iglesia, hoy el cristiano no tiene tiempo para buscar del Espíritu Santo, hoy el cristiano no tiene nada de tiempo para sumergirse en la palabra, no hay tiempo para Dios, no hay obediencia a su palabra, no hay obediencia a Jesucristo, amén. Entonces por eso esa fe es una fe muerta, esa fe no tiene ningún valor delante de Dios, amén. Y como cristiano usted lo sabe, amén. Entonces ahora, mi amigo, mi hermano, es el tiempo de esta noche disfrutar de esta gracia, amén. Ya le dije lo que conlleva la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, amén. Aprovecha esta noche, amigo, aprovecha este tiempo que Dios te da. Tal vez mañana pueda ser demasiado tarde, ni dejes de alcanzar la gracia, amén. Entonces lo importante es acercarnos a Dios, amén. Esta palabra te la doy en el nombre de Cristo Jesús. Comparte este video, amén. Yo sé que será de bendición para tu vida, sé que será de bendición si tú quieres un cambio, amén. Camina en obediencia al Señor, camina en obediencia a su palabra. Esto es la palabra de Dios, esto es lo que traerá salvación a tu vida. Sométete a ella, vive de acuerdo a ella y tú vas a obtener salvación, porque estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo que va rumbo al infierno. Entonces la gente está descontenta, la gente está, aleluya, con incertidumbre ahorita, amén, con todo lo que está pasando, hermano. Pero esto ya lo sabemos que viene por la maldad, viene por el rechazo a nuestro Dios, amén. Viene por la indiferencia a nuestro Dios, viene porque nosotros hemos dejado a Dios, hemos dejado sus mandamientos, nos hemos olvidado de su ley, hemos vivido como nos da la gana. Nuestros hijos no están siendo instruidos en el camino de Dios, se los estamos dejando al enemigo, estamos abriéndole puertas al diablo, aleluya, porque como padre tú tienes la responsabilidad de instruir a tu hijo en el camino del Señor. Y no es que el Señor sea malo y esté permitiendo todas estas cosas, es que nos hemos olvidado de su ley, amén. Pero pues si caminamos de acuerdo a ellas, hay promesas grandes en el Señor, amén. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿qué podemos hacer? Solamente rendir nuestra vida al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero terminar con una oración, aleluya. Si hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo y decir, Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Yo no puedo, Señor, aleluya, ser libre de este pecado, ser libre, Señor, para buscarte, Dios. Yo no puedo, yo necesito un cambio en mi vida, aleluya, pero no es, hermano, con tus fuerzas, amigo, no es con tus propias fuerzas, no, es solamente creer en el Señor Jesucristo, es solamente tener fe en que Él ya te ha hecho libre. Y tú vas a sentir un cambio, que un peso se va de ti, porque mucha gente dice, es que el camino de Dios es muy difícil y yo no voy a poder caminar, no quiero fallarle a Dios, yo quiero estar listo. Muchas personas dicen, hermano, yo quiero que el día que yo me convierta, que sea ese día, estar preparado, pero ¿cómo sabes tú si vas a tener la oportunidad? Entonces tú no vas a hacer nada, yo no voy a hacer nada. Es la gracia de Dios la que te va a capacitar para que tú hagas su voluntad. Es la gracia de Dios la que te va a dar la oportunidad para que te acerques a Él en cada una de tus debilidades, cada una de tus situaciones. Es la gracia de Dios la que tú puedes buscar día a día para acercarte a Él y ser libre del pecado, ser libre de todo eso que te está atando y te está perjudicando y mandando al averno. Amén. Es la gracia de Dios, amén. No porque seas muy pecador, porque seas menos pecador, no. Es la gracia de nuestro Señor, es la gracia que hoy está aquí sobre ti y sobre mí. Entonces mucha gente dice, es bien difícil, amén. Y si es difícil, porque no quieres caminar en obediencia a Dios, porque no quieres negarte a ti mismo, porque no quieres ir al sacrificio de la cruz. Pero no es difícil creyendo de todo tu corazón, amén. Deja esa vida que llevas. Y yo quiero orar en esta noche. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla ahí en lo profundo de tu corazón.
No es necesario a veces que digas las palabras, que abras tu boca, porque es necesario, pero tiene que brotar del corazón. Dile: Señor, perdóname, límpiame, líbrame, ayúdame a creer, a confiar en ti. Quiero, anhelo, deseo en esta noche un cambio. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo quiero acercarme a ti por fe. Amén. No porque esto, porque aquello, no, sino quiero un cambio en mi vida, Señor, desde lo profundo de mi corazón. Vamos a orar. Y mis hermanos, estamos caminando y predicando el Evangelio, sigamos adelante. No contendamos, hermano, para pelear, para dividirnos. No, hay que pelear, hermano, en contra del pecado. Hay que pelear en contra de la inmoralidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no entre nosotros. Amén. Ahí Pablo nos da el ejemplo. Seguimos adelante. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia en esta noche y, Señor, ya tarde. Le doy gracias por cada uno de sus hijos, de sus hijas, de amigos, de familia, que ha visto o que va a ver este video. Padre bendito, Padre precioso, que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, porque es como la lluvia que cae, Señor, y riega la tierra, los corazones, y no vuelve vacía, sino que produce hierba, Señor, que hace, Padre, bendiciendo sus vidas, sus corazones. Esta palabra, Señor, que ha sido sembrada en esta noche, en esos corazones que necesitan, Padre, creer en su precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Aquí estamos, Señor, delante de su presencia. Yo no conozco los corazones, las vidas, pero yo le pido en esta hora, si hay un corazón que allí se está humillando, reconociendo esa falta, Señor, yo le pido que usted sea obrando a través de este día, de esta hermosa hora, porque su gracia está con nosotros en esta hermosa hora, Padre, porque su gracia nos ayuda a tener esta oración, a tener este acercamiento, no a mí, Señor, como predicador o portador de su palabra, no a mí, Señor, sino a usted. Cada persona que está en este momento ahí clamando, Padre, se está acercando al trono de su gracia, Señor, a ese trono precioso donde podemos encontrar la salvación, donde podemos encontrar el socorro, Señor, la ayuda, la fuerza. Ahí están esas personas, sea tocando las vidas, cambiando los corazones. Hoy en un mundo en el que vivimos, Señor, de maldad, en un mundo, Señor, de tanta enfriamiento, Señor, tanta situación, Padre, que sea usted transformando el corazón, las vidas en esta hermosa noche. Padre, yo le doy gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, mi hermano. Pues Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Amén. Pues ya se nos hizo un poquito tarde, hermano. Queríamos cantar unas alabanzas, pero hermano, ya es un poco tarde. Dios me los bendiga, mis hermanos que estuvieron viendo este video. Amén. Como les digo, no es una casualidad, aleluya, ni mucho menos. No porque, como yo siempre he dicho, yo me sienta mejor que nadie, porque yo necesito cada día de Dios y me estoy humillando, hermano. Créame que estos días han sido muy difíciles, amén, para yo seguir adelante en el camino de Dios. Han venido muchas cosas y yo le digo al Señor, ayúdame a reconocer si estoy faltando, si estoy en una situación que Señor, yo estoy siendo desobediente a tu palabra, porque no todo es, aleluya, por que Dios permita las cosas, sino porque la desobediencia trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. Y yo le digo, Señor, perdóname y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Entonces, Dios me ha enseñado algo, hermano, y eso es lo que le comparto en esta noche. Yo no soy mejor que usted, aleluya, ni mucho menos. Yo le comparto esta palabra, hermano, porque dice su palabra, dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y si hasta este día, hermano, yo he recibido de gracia el perdón del Señor y estoy con vida, estoy cada día, hermano, aquí luchando conmigo mismo, aleluya. Y yo le comparto esa gracia, ese amor que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros.
Entonces Dios me ha dado esa oportunidad de predicar su palabra, de expresar su palabra, para que usted sea bendecido y se levante de esa condición en la que se encuentre, de esa vida en la que ahora tiene. Amén. Para que usted crea en la palabra de Dios, crea en el Señor Jesucristo, para que las cosas puedan suceder, hermano. Porque el cambio no viene, hermano, yo siempre le digo, el cambio no va a venir por un buen presidente, el cambio no va a venir por un buen sacerdote, el cambio no va a venir por un buen predicador, por un buen pastor, por una buena policía, por un buen gobierno, hermano. El cambio no viene por ahí, el cambio viene por los corazones. El cambio viene a la vida, hermano, por esos corazones que necesitan ser redimidos, por esas vidas que necesitan de Cristo. Ahí es cuando el cambio viene en nuestro mundo, cuando tú empiezas a romper con esa naturaleza pecadora, porque del corazón, dice la Biblia, hermano, que salen los asesinatos, las borracheras, los homicidios, los adulterios, las envidias, los celos. Del corazón sale todo esto, hermano, y esto no lo va a cambiar el sacerdote, el presidente. Esto no lo va a cambiar la ley, esto no lo va a cambiar la mejor ley, hermano. No lo va a cambiar el mejor armamento, las mejores tácticas, hermano. La mejor tecnología no lo va a cambiar nadie. Esto lo cambia solamente Jesucristo. Cuando tú vienes y le entregas tu corazón, hermano, y ese corazón es redimido, ese es el cambio que Dios quiere hacer. Entonces, yo no puedo hacer el cambio, amén, ni un buen sacerdote, porque hoy mucha gente se va y sigue predicadores y sigue sacerdotes que tienen la razón, tal vez pueden decirlo y pueden hacer tantas cosas, pero el cambio no lo va a producir nadie, ni siquiera yo, ni siquiera nadie. El cambio se produce cuando hay un corazón que dice: Señor, te entrego mi corazón, Señor, te entrego mi vida. Amén. Ven y toma mi vida, mi corazón. Yo me rindo a ti, a tus pies, mi Dios. Lléname, transfórmame, cambia mi mente. Es cuando viene el cambio. Eso es cuando Dios hace cosas grandes, amén, preciosas en la vida. Hay gente, hermano, tan perversa que ha cambiado. Hay gente tan, hermano, yo creo que usted ha escuchado testimonios de personas, de sicarios, hermano, de prostitutas, hermano, de hombres que anduvieron en lo peor, en lo vil del mundo, haciendo daño, matando gente. Esas personas ahora han sido transformadas por el poder de Dios, hermano. Ese es cuando viene el cambio. Eso es cuando hay corazones que deciden cambiar. Mientras no vamos a ver un cambio, mientras no vamos a ver nada, amén, porque es triste lo que estamos viviendo y a todos nos desgarra, hermano, a todos nos desgarra, pero la triste realidad es que no queremos abandonar el pecado. Esa es la triste realidad. Estamos viviendo los tiempos del pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Cuando Egipto miraba las plagas, hermano, lo último, ¿sabe qué fue? Lo último fue cuando murieron todos los niños, todos los primogénitos, amén. Eso fue lo más terrible, yo puedo decirlo de esta manera. Todos los primogénitos murieron cuando el Señor le dijo, amén, Dios le dijo a Moisés, hermano, que esa noche, hermano, iba a pasar el ángel de la muerte, amén. Entonces dice que todos los primogénitos, todos los niños de los egipcios murieron, amén. Era algo terrible, terrible. Pero donde miraba la sangre de aquel cordero, dice que allí el ángel de la muerte pasaba de largo. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Ni así se rindió a Dios. Amén. Hay corazones tan duros que aunque miren lo que miren, ahora lo que estamos mirando es triste, pero la triste realidad es que estamos como Faraón. Amén. El corazón se hace más duro, más insensible a la voz de Dios. Amén. Qué triste realidad, hermano. Es muy triste esto y toda la gente está ahí lamentando todos estos sucesos que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, cuando hubo aquella mortandad de niños, ahí en el libro de Éxodo lo dice, si no mal no recuerdo, es en 12, amén, de Éxodo, amén, donde habla de esta situación. Hubo plagas de rana, plagas de langostas, plagas de todo, y Faraón no doblaba sus brazos. Al último dejó ir al pueblo cuando ya murieron todos los niños. Y es la realidad que estamos viviendo. Bíblicamente estamos viviendo, pero lo triste de esto, mi amigo, es que la gente sigue en el pecado. La gente sigue en la maldad. Aunque le duele lo que esté pasando,
aunque le lastime el corazón y llore y empiece a orar, pero sigue en el pecado, sigue en la maldad, sigue en el mundo perdido. Amén. Esa es la triste realidad. No queramos conmover al mundo, no queramos lamentar las cosas de esta manera, no queramos llorar, aleluya, por estas cosas. Sí duele, sí da tristeza. Lloremos realmente, que nos dé tristeza realmente el pecado, porque yo decía aquí una cosa, mire, y quiero ver si se la encuentro, amén, para que usted pueda ver y entender, que lamentemos, hermano, que nuestra tristeza no sea, fíjese bien, nuestra tristeza no sea por estas cosas, sino que nuestra tristeza sea por el pecado. Lloremos de arrepentimiento, lloremos ante el Señor y que nos duela hacer lo malo, amén, delante de Dios, amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces mucha gente se está, aleluya, con todas estas cosas, pero solo es un rato, hermano, solo es un tiempo y no nos entregamos al Señor, no queremos arrepentirnos. Pero fíjese lo que dice la preciosa y bendita palabra, amén. A ver si le encuentro esta cita, no la recuerdo, pero yo creo que es importante, mi amigo, lamentarnos sobre las cosas que están sucediendo, pero lo importante es caminar libres de pecado, libres de todo aquello que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, amén. Entonces, si no caminamos en esta palabra, difícilmente vamos a poder cambiar, difícilmente vamos a tener esa vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice, y toda tu casa. Y no es una promesa de hombre, es una promesa de Dios, amén. Es una promesa preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Déjeme ver si me encuentro esta preciosa cita de la palabra de Dios, aleluya. Que lamentemos, hermanos, sobre el pecado, que lamentemos sobre, hermano, que estamos viviendo en desobediencia al Señor, que cuando hagamos algo malo, aleluya, nos duela, que haya un redarguir en nuestro corazón, aleluya. Y estas cosas, como le digo, sí duelen, pero necesitamos tener un arrepentimiento genuino, verdadero al Señor, amén. Aleluya. Esta palabra, hermano, habla, no la encontré, pero habla, hermano, de que nosotros seamos sinceros ante Dios y que el corazón abramos, y lo dice el profeta Joel, fíjese bien, si mal no recuerdo es en Joel 2, dice Joel, fíjese bien, esta es la palabra que le quería dar, dice, rasgar nuestros corazones como agua delante de la presencia de Dios, y no nuestros vestidos. ¿Y por qué le decía esto el profeta Joel? Amén. Porque antes se acostumbraba, fíjese bien, cuando había indignación en la gente, cuando había tristeza en la gente en aquel tiempo se desgarraba las vestiduras, amén, los vestidos, en señal de dolor, en señal de tristeza. Y Joel le dice al pueblo, no desgarren sus vestidos, amén. Dice, mejor desgarren su corazón delante de la presencia de Dios. Joel capítulo 2 lo dice, ahí usted lo va a encontrar. Amén. Desgarrar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Entonces, el tiempo en que este pueblo hacía esto es porque eran señal de indignación. Al igual como cuando este hombre Job, cuando ya Job estaba enfermo con la lepra, con el enfermo ahí sin hijos, sin esposa, también en aquel tiempo era el señal de dolor que la gente se sentaba entre cenizas y se echaba cenizas acá, y era una señal de dolor, de tristeza, de indignación, por así decirlo. Entonces así era lo que decía Joel, amén. La gente estaba indignada, amén, por situaciones difíciles, amén, y desgarraban sus vestidos, amén. Al igual que ahora la gente está indignada y en tristeza, pero no desgarra su corazón ante la presencia de Dios, pero no se humilla, no se aparta del pecado. Por eso el profeta de Joel decía, desgarren su corazón,
Amén. Delante de la presencia de Dios. ¿Para qué tristezas? Por decirlo, falsas. Porque pasa el tiempo y nos olvidamos de aquello que sucedió y la gente vuelve a su vida como la está viviendo, desordenada. Como le venga en gana la sigue viviendo. Entonces, ¿de qué sirvió esa tristeza, esa situación? A Dios no le agrada. Por eso, Joel, déjeme ver si lo encuentro para que vea que no le estoy mintiendo. Amén. Bueno, el Señor quiere que en esta noche usted sea lleno de su palabra. Amén. Yo ya quisiera terminar, pero bueno, el Señor me está llevando a esta palabra y quiero dársela. Amén. Y cuando el Espíritu Santo habla, hermano, amigo, pues tenemos que obedecer al Señor. Amén. Y fíjese lo que dice aquí el profeta Joel. Amén. Estos son libros de los profetas menores. Son unos libros preciosos. Amén. Que traen una gran enseñanza, mi hermano, para que usted y yo los escudriñemos. Aquí va a encontrar usted profecías preciosas en el Señor. Aleluya. Más que como son libros muy pequeños. Aleluya. Profetas muy pequeños. Aleluya. Pero aquí lo vamos a encontrar ahorita en el nombre del Señor. Aleluya. En el libro del profeta Joel. Aquí está, mire. Aleluya, es preciosa la palabra de Dios, amén. Fíjese bien, aleluya, voy a leerle, aleluya, algunos versículos tan preciosos que habla el Señor. Y quiero que usted entienda lo que es la palabra del Señor, aleluya, porque Él es nuestro Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por eso pues, ahí en el Joel capítulo 2, verso 12, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Fíjese bien, ¿cómo quiere el Señor que nos convirtamos, hermano? De todo tu corazón, ¿con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Y el 13 dice, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos, dice el Señor, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Usted cree que a Dios no le esté doliendo esta situación? ¿Usted cree que al Señor no le esté doliendo estas situaciones que estamos viviendo? Amén. Al Señor le desgarra su corazón, le duele, porque lo dice el 13, rasgue, hermano, su corazón y no sus vestidos, y conviértase al Señor, conviértase a su Dios, porque Él es misericordioso y Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Entonces, el día del Señor, hermano, fíjese bien, el profeta pide, fíjese bien, corazones contritos y corazones humillados. Amén. ¿Y qué es un corazón contrito, hermano? No es un corazón que se duele de las cosas que están pasando. No es un corazón que llora un ratito y ya después se le olvida. No es un corazón que simplemente llora un momento, no. Un corazón contrito, ¿qué es? El rey David en el Salmo 51 lo dice. Amén. En el verso 17 lo dice de esta manera. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios que te agradan a ti, Señor, es un espíritu quebrantado. Amén. Porque al corazón contrito y humillado, y un corazón contrito, un corazón quebrantado, hermano, llora ante la presencia de Dios. Le duele el pecado, le duele la maldad. Por eso aquí lo dice. Amén. Que rasgue su corazón. Si el pueblo se apartara de sus pecados y se volvía a Dios, Él tendría misericordia de ellos. Es característico de Dios mostrar misericordia y compasión a su pueblo, hermano, si con sinceridad se arrepiente. Si con sinceridad se arrepiente, hermano. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor en esta palabra? Amén. Por eso dice el Señor, ahora dice el Señor, convertíos. ¿Y qué significa la palabra convertíos? Que venga Él, hermano, que cambie de vida, que te conviertas en una nueva persona. Entonces, de nada sirve estar ahí lamentándose si no hay un verdadero arrepentimiento. De nada sirve de estar ahí como hoy toda la gente lo está haciendo.
subiendo ahí, hermano, fotos de estas cosas que pasaron. Amén. Aleluya, que es triste y es lamentable y estamos orando por estas familias. Pero la gente tristemente lo está diciendo y lo está ahí lamentando, hermano, pero pasa el tiempo y ya la gente esa que mostraba ese dolor, esa indignación, ya lo mira usted subiendo, hermano, esas personas en los bailes, en las borracheras, hermano. Ya mira esas mismas personas que estaban indignadas ahí con la tristeza, ya las mira en el pecado. Pasan los días, hermano, y vuelve lo mismo. Por eso el Señor dice, conviértete de verdad, de todo tu corazón. Amén. No es simplemente estas cosas, hermano. Es un arrepentimiento porque mire, Dios tiene misericordia. Y se duele a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, hermano, que es el Padre. Él le duele, hermano, le duele en su corazón. Amén. Pero ¿qué hace, hermano, si el corazón del hombre está duro? El corazón del hombre, mientras está el momento, ahí está. Y es una triste realidad, hermano, porque aquí lo vemos en la palabra de Dios. El pueblo se indignaba, el pueblo estaba triste por todo lo que estaba pasando. Y si vemos el contexto desde el verso 1 en el capítulo 2 de Joel, ahí está todo lo que estaba pasando en el pueblo. Ahí está todas las cosas que estaban pasando. Entonces, si vemos el mundo hoy en el que estamos, ¿qué está pasando? Amén. Porque la misma gente está provocando todo esto. Amén. La desobediencia, hermano, la indiferencia a Dios trae esto. Por eso dice, si mi pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Amén. Dice, y sanaré su tierra. Esto es promesa de Dios, no del presidente. Esta es promesa de Dios, no del gobernador. Es promesa de Dios que si tú la sigues, tú vas a tener la bendición de Dios. Amén. Y no le hace que el mundo se esté cayendo a pedazos, que haya guerras, que haya hambres, que haya lo que haya. Pero si tú eres fiel a la palabra, Él te va a guardar en el hueco de su mano. Él te va a proteger a ti y a tu familia. Pero tienes que estar en la voluntad de Dios, obedeciéndole a Él. Entonces, mis amigos, mis hermanos, compartan esta palabra. Caminemos en obediencia al Señor. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a cada uno de que estuvieron dándose el tiempo, porque déjeme decirle que no es un tiempo perdido. Amén. Es un tiempo de los mejores que usted puede pasar. Preciosa es la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Seguimos orando unos por los otros. Amén. Y no nos olvidemos, hermano, de la misericordia. No nos olvidemos, mi hermano, de caminar en amor. No nos olvidemos, pueblo de Dios, de caminar hoy más que nunca unidos en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así termino este video. Dios bendiga a cada uno de ustedes.